Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Estamos probando el nuevo equipo que nos ha podido prestar el colegio, ¿ok? Para poder tener un poquito mejor nuestros videos de clase. Vamos a comenzar con este repaso que hemos estado llevando sobre las formas de producción de los pueblos indígenas, ¿ok? Vamos a continuar. Tenemos primeramente, hemos visto en líneas generales ya cómo distribuían los indígenas todo lo que ellos producían. Ya vimos en líneas generales cómo distribuían, cómo se repartían las cosas, cómo era su reciprocidad, ¿ok? Y la complementariedad. Ahora nosotros vamos a ver cómo ellos producían, cuáles eran sus métodos de producción que ellos tenían, ¿ok? Aquí nos dice, cuando hablamos de formas de producción, nos referimos a todas aquellas actividades que realiza el ser humano para transformar los recursos de la naturaleza y aprovecharlos para su subsistencia, ¿ok? Es como todo lo que tenemos alrededor de la naturaleza lo vamos a aprovechar para nuestra subsistencia, ¿ok? Estas actividades productivas principal, casi todos los pueblos que habitaron nuestro país antes de la llegada de los españoles se dedicaban a qué cosa, qué se dedicaban antes del periodo colonial, al pastoreo, a la agricultura, a la cría de animales, la producción de tejidos, producción de cerámica y la metalurgia, ¿ok? A eso es lo que se dedicaban los habitantes de nuestro país antes de la llegada de los españoles. Ahora, la agricultura, empezando por el primer punto. La agricultura fue una de las actividades de los pueblos prehispánicos de las tierras altas y de las tierras bajas, aunque hay diferencias en el nivel de desarrollo que alcanzaron, tanto en la técnica como en la diversidad de productos, según el grado de importancia que tenía esta actividad para su subsistencia. ¿Ok? Dependiendo, en las tierras altas, con las tierras bajas había una diferencia porque algunos le daban una prioridad mayor a lo que era la agricultura y otros no, que en este caso serían las tierras altas, porque en las tierras bajas, como nos menciona ahí la diapositiva, ellos tenían la posibilidad de, ¿qué cosa? De pescar, tenían el océano. ¿Qué más hacían? Cazaban y recolectaban alimentos. Entonces, sí, la prioridad mayor para sembrar y ser agrícolas era para los que vivían en las tierras altas. Y según a ellos fueron usando diferentes técnicas. La primera, las terrazas y los andenes. A simple vista, cuando nosotros vemos acá esto, podemos pensar que esto es un coliseo, ¿no? Tiene una forma de un coliseo. Aquí parecen las graderías de un estadio, acá también, pero no lo es. Eso se llaman andenes, que son, ya no puedo escribir ahí, ya, son los andenes, ¿ok? ¿Por qué se hacían estos andenes? Obviamente para tener una superficie firme donde se podía sembrar. Al tener laderas y superficies inclinadas no se podía sembrar. Y además de eso, el agua era un factor importante también. Vamos con los siguientes. En estas regiones del altiplano pueden verse, dicen las laderas de los cerros, una especie de graderías. En realidad son terrazas artificiales en las que se cultivan diferentes productos agrícolas. Estas obras de infraestructura agrícola que hoy se utilizan fueron aprovechadas al máximo por los incas. Pero el conocimiento de esta técnica data de culturas mucho más antiguas. ¿Ok? Los incas lo hicieron, pero no quiere decir que ellos sean los primeros, sino que ya mucho antes atrás ya se empleaban estas técnicas. Vamos, camellones. ¿Qué eran los camellones? En lugares de dice, en los lugares de frecuente inundación, los camellones son construcciones en formas de montículos, ¿ok? En formas de montículos que, dice, en el cual ellos lo que hacían era, abrían, o sea, hacían un montículo, habían un canal para que el agua pueda pasar, ¿ok? Y no solamente eso, sino para aprovechar de una mejor manera lo que era el recurso del agua. Ahora, ¿qué permitía esto? Primeramente, un mejor control del agua, porque no se desperdiciaba agua. La humedad que almacenaban esto permanecía que siempre la planta esté regada, ¿ok? La materia orgánica, los restos que quedaban de estos sedimentos de tierra que traían esta agua, servía para abonar los cultivos. Además de eso, también disminuía el peligro de las heladas porque nos menciona acá que conserva lo que es el calor durante todo el día, lo acumula y en la noche lo libera, evitando las heladas de los cultivos.
De hecho, en esta imagen ustedes pueden ver que habían camellones que eran navegables, incluso en lugares donde estaba inundado. Además de eso, ¿qué hacían? Lo aprovechaban para criar peces, o sea, aprovechaban de tener estos pequeños canales o grandes canales, dependiendo cómo ellos lo hacían, para criar peces y tener estas obtenciones valiosas como la totora. Las cochas o lagunas artificiales. Al igual que los camellones, las cochas o lagunas artificiales fueron construidas para adaptar la agricultura a las condiciones climáticas extremas del altiplano. El agua de las lluvias, ¿ok?, que se almacenaba en las lagunas, era reconducida hacia los surcos de los camellones, ¿ok? Quiere decir que habían épocas de lluvia, entonces lo que hacían era hacer una laguna artificial, acumular el agua y luego, o sea, conducir el agua de las lluvias a esta laguna y luego reconducirla a los camellones. De hecho, por ejemplo, un dato interesante, la laguna Laday es una cocha en Cochabamba porque fue una laguna artificial. ¿Ok? Otras técnicas del aprovechamiento del agua. Estas culturas siempre buscaban cuidar el agua, no desperdiciar. Por eso justamente la creación de los andenes para tener un mejor sistema de riego en zonas elevadas. ¿Ok? Pero dice, pero ellos tenían, por ejemplo, el cuidado del agua, ¿ok? Y siempre todas las técnicas que ellos buscaban era para cuidar el agua, no para desaprovecharla, sino cuidar. Eso es lo que ellos buscaban siempre, cuidar el agua. Algo se movió. Un momento. Ya. Ok, ok. Se movió el micrófono, sorry. Ok, continuamos. Dice, no solamente la cultura incaica, en la era de los conocimientos de culturas ancestrales, entendió la importancia de un eficiente manejo del recurso hídrico para la agricultura. Se sabe que en otros territorios de las culturas de América, antes de la llegada de los españoles, realizaron construcciones hidráulicas. Siempre, todas estas culturas, Mesoamérica, Sudamérica, incaica, precolombinas, siempre aprovechaban el recurso del agua. O sea, ellos buscaban cuidar el agua. ¿Ok? Otros ejemplos de trabajos de ingeniería encontramos, por ejemplo, en México, donde la cultura azteca elaboró una sucesión de campos elevados dentro de una red de canales dragados. O sea, tenían camellones. De hecho, la Ciudad de México, México DC, fue fundada en una laguna. Por eso dicen algunos estudiosos que se está hundiendo México, porque fue fundada en una laguna. ¿Ok? Ellos, por ejemplo, hacían estas draguerías para que sean navegables y también los moxos. La región de los moxos era una región que se inundaba bastante, por lo cual ellos hacían estos camellones grandes para poder incluso navegar. O sea, lo usaban como navegación para navegar rápido en sus balsas, ¿ok? Prácticamente esto es estamos todavía en los productos agrícolas, pensé que ya estaba terminando. Tenemos en los productos agrícolas lo que ellos sembraron. Tenemos, por ejemplo, que ellos han sembrado diferentes tipos de alimentos, principalmente tubérculos, que sembraban papa, sembraban chuño, sembraban oca, sembraban mashua o yuco, que sería la papa lisa, ¿ok? Y sobre todo a los climas adversos. También el maíz, pero el maíz era con una connotación más espiritual, ¿ok? Para servicios, para militares, etcétera. También algo que encontramos es que los incas produjeron 70 especies de vegetales, entre ellas camote, ají, algodón, tomate, maní, oca y quinoa, y en otras regiones cultivaron tabaco, tomate, pimiento, cacao y café. De este modo, tenían una gran variedad de vegetales, pero por demás, tenían una gran cantidad. Tenemos la piedra Saigüite, que es una piedra que han encontrado que tiene 11 metros de circunferencia y todas estas formas que tienen van tratando de darle un significado. Algunos dicen que es una representación del universo, otros que es un croquis de una ciudad, otros que, por ejemplo, que trata de mostrar construcciones humanas, otros, por ejemplo, las construcciones hidráulicas que tenían y todavía no se le da un significado específico. ¿Ok? Tenemos la actividad de esta semana que vamos a hacer una investigación corta sobre camellones para responder las siguientes preguntas. ¿Por qué fue importante la construcción de camellones? ¿Cómo fueron construidos? ¿Con qué materiales?
¿Qué productos se sembraban? Una de las ventajas de los cultivos en camellones es que se crea un microclima favorable en el clima frío. Investigamos y elaboremos un boceto que nos permita explicar esto. ¿Ya? Y esta es de la página 40, perdón. Esta es la actividad de la página 40. Ahora de la página 37 tenemos esta. Esta, que es sobre las terrazas y los andenes que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a investigar sobre eso. Ahora, nuestro texto es este, no se olviden, Ciencias Sociales 2, Editorial Loguera. Ya, esto ha sido el repaso. Para desplayarnos mejor en la clase tienen que asistir a nuestras clases, ¿ok? Nos vemos.